De la noche. Es de noche, una noche oscura y tormentosa. La lluvia arrecia fuertemente. Una chica camina de forma apresurada, sin paraguas, protegida con un largo abrigo rojo. El agua ha empapado su melena pelirroja. Está asustada. No hay nadie por la calle, solo ella y su miedo. Recuerda lo que ha oído sobre las otras chicas. Jóvenes como ella aparecieron muertas, con 2 perforaciones en el cuello, mutiladas y con una expresión en sus caras de profundo terror. Los forenses dictaminaron que fueron torturadas y mutiladas en vida. Pero la gente sabe la verdad, aunque nadie se atreve a decirlo por el pánico que les produce el solo hecho de oírse a sí mismos. Ha sido un vampiro, el señor de la noche. Ella es su aliada, a él le sirve. Es un ser inmortal, existe sin vida a través de los tiempos, alimentándose de la sangre de los humanos, jugando con ellos, disfrutando con su sufrimiento, gobierna el mundo de las sombras. La joven tiene la sensación de que alguien la observa, su corazón palpita con fuerza, su respiración se mueve agitada, se muerde el labio haciéndolo sangrar, todo su cuerpo se agita tembloroso. La sensación de sentirse observada se vuelve certeza para ella. Corre, su corazón se ha desbocado por el pánico. Parece querer salir a través de su pecho. Apenas puede ya respirar, no por el esfuerzo físico. El miedo la ha hecho respirar tan apresuradamente que le duelen los pulmones. Siente un sabor ácido en su boca. No sabe su origen. No sabe qué es el sabor del terror. Sus pupilas se dilatan. Su cara se vuelve blanca como la nieve. Corre, llora aterrada. En su carrera tropieza y cae. Su mandíbula golpea brutalmente el suelo. Llorando, levanta lentamente la cabeza. Un rayo cae entonces iluminando la oscuridad. Entonces lo ve de pie a unos metros por delante de ella, mirándola con una mezcla de majestuosidad y profundo desprecio. Su larga capa negra ondea al viento huracanado. Sonríe con placer mirando a su futura víctima. Lentamente se acerca a ella. Esta chilla aterrada, clavando sus llorosos ojos en los del monstruo. Agarra a un crucifijo que porta al cuello en una cadena. Lo dirige hacia adelante. Entonces se da cuenta de que no puede moverse. Todos los músculos de su cuerpo están rígidos, como una sólida piedra. Es el poder del maligno, piensa. Ha oído que éste paraliza a sus víctimas con su poder sobrenatural, pero entonces se da cuenta, no es el vampiro quien la ha paralizado, es su propio miedo. Ese es el poder del monstruo, infundir el terror en sus víctimas, paralizándolas. El señor de la noche esboza una sonrisa sádica mientras se acerca a su víctima. La proximidad del crucifijo parece quemarle la cara, pero disfruta en una especie de actitud masoquista. La joven grita con todas sus fuerzas, hasta perder la voz, pero no es lo único que pierde. También desaparece su conciencia de la realidad. Ya no ve al vampiro, ni siquiera sabe que está ahí. El terror inunda cada rincón de su mente. Esa es ahora toda su realidad, el terror. El monstruo lo sabe, lo ha visto muchas veces. Contempla a su víctima paralizada y enloquecida por el terror. El vampiro ríe complacido, su risa resuena ensordecedora en las profundidades de la noche. La torturará largo rato y después le quitará la vida bebiéndose su sangre y gozará plenamente haciéndolo. El ático de la costurera. Dicen las personas de la capital de Chihuahua que la casa situada en la calle 31 está embrujada. Nadie sabe qué es lo que habita en esas 4 paredes, pero la propiedad lleva mucho tiempo abandonada y no hay persona que quiera vivir en ella. Muchas son las personas que la visitan con la intención de comprarla, pero afirman que en cuanto ponen pie adentro, un aire malicioso los envuelve y hasta se embargan de una extraña y profunda tristeza. Hasta la fecha,
no ha vuelto a ser ocupada, y eso que lleva más de 50 años a la venta. Y su precio no es nada despreciable, pues se podría considerar toda una ganga. La última familia en habitarla fue la encabezada por la señora María Campos, allá en el año de 1927. Ellos se dedicaban a maquilar ropa y tan próspero era su negocio propio que poseían 8 máquinas de coser y reunieron el dinero suficiente para dejar de rentar y comprar la propiedad. Algo que les gustó de la casa a la señora Campos fue el ático, que servía como bodega y también como taller. Por eso al comprarla, instalaron las máquinas en ese magnífico cuarto de la propiedad. Durante las horas de trabajo todo transcurría con normalidad en ese lugar, pero entrada la noche, comenzaban a escucharse ruidos extraños que nadie se explicaba, y más porque a esas horas el taller se encontraba cerrado y la única forma de acceder a él era por la puerta principal de la casa, por la que nadie cruzaba sin tener que llamar. Una mañana, al abrir el taller, los empleados y la señora Campos se percataron de que las máquinas estaban fuera de lugar. Antes de ponerse a trabajar, las colocaron en el lugar donde deberían de estar. Esa misma noche se volvieron a escuchar aquellos ruidos extraños. La señora subió las escaleras lentamente, con la tranquilidad de quien cree entender lo que sucede. En cuanto la señora cerró la puerta del ático, la casa quedó inmersa en un silencio absoluto y un frío extremo. Nadie sabe lo que pasó a ciencia cierta aquella noche. La mujer no bajó de ahí sino hasta el otro día. Caminaba con la naturalidad acostumbrada, pero fijaba la mirada en todo lo que encontraba frente a ella, sin responder a ningún otro estímulo o voltear jamás hacia atrás cuando uno de los miembros de su familia la llamaba. El comportamiento de la señora Campos no volvió a ser el mismo. Fingía demencia cuando le preguntaban lo que había pasado. Se volvió maliciosa, con una sonrisa constante, pero endeble, que inexplicablemente transmitía tristeza. Despidió a sus empleados y pasó horas y horas cosiendo hermosos vestidos. Una noche los ruidos se volvieron a escuchar y al día siguiente las máquinas se encontraban nuevamente fuera de su lugar. Fue entonces cuando la señora Campos tomó la decisión de marcharse de la casa. Ella nunca volvió a entrar a esa casa, y aunque su familia esperó mucho tiempo para venderla, jamás pudieron recuperar el dinero invertido. El espejo. Era de noche, llovía con fuerza y se formaba una cortina que apenas dejaba ver más allá de uno mismo. Ana volvía a casa, deseando llegar lo antes posible debido al mal tiempo. No se veía a alguien, excepto a lo lejos una figura. Estaba parada de pie en medio de la calle, como si estuviera esperando a alguien. Ana miró la figura y se puso nerviosa. Aceleró el paso. La figura siguió observándola durante unos momentos más y desapareció entre la incesante lluvia. ¿Quién sería aquella persona? ¿Por qué la miraba? No entendía nada y pensando en eso llegó a casa. Abrió la puerta y entró. Nadie había. Sus padres se habían ido a cenar fuera con unos amigos, así que llamó para que le trajeran la cena a casa y mientras llegaba prendió la tele. Se quedó dormida durante un rato y se sobresaltó al oír un ruido en la puerta. Era la cena. Gotas de sudor le corrían por la frente. No lo entendía, no hacía calor. Sentía algo en su interior y echando un vistazo a la calle intentó calmarlo. Por supuesto, no había nadie, pero Ana no estaba tan segura. Aquella figura la había puesto demasiado nerviosa. Pasaron los días y de vez en cuando, al mirar hacia atrás más de una vez, creyó verlo entre la gente. Los demás pasaban delante de él como si no existiera, y eso la impacientaba todavía más. La intranquilidad de la que era víctima no la dejaba dormir. Se levantó de su cama y se sentó en el borde de la misma con la mirada pensativa y fija en la ventana que daba a la calle. Vio pasar un camión y escuchó sonar la bocina cuando casi atropellan a un perro. Dio un pequeño salto provocado por aquel sonido que pareció estridente a esa hora de la madrugada, cuando todo estaba en absoluto silencio.
Encendió la luz y se miró en el espejo, que estaba extrañamente empañado. Lo limpió, y el horror del que fue víctima casi la hace desmayar. En el espejo apareció reflejada aquella aterradora silueta que tanto repercutía en su pobre ser. La miró acercarse a ella mientras el pánico la mantenía inmóvil. Cada paso que daba hacia ella la estremecía terriblemente. Sus ojos se desorbitaron y sin remedio cayó al suelo presa del miedo. Volteó con rapidez, pero no vio nada, ni a nadie. Pensó que su demencia era tanta que esas imágenes eran simples alucinaciones, pero al tratar de levantarse del suelo, una mano apresó su cuello y le impidió levantarse. La poderosa mano no la soltaba y le apretaba tanto el cuello que no podía gritar. Se sintió sofocada y volvió a desmayarse. Un dolor insoportable rondaba su cuello y creyó escuchar a lo lejos el canto de los pájaros al amanecer. ¿Todo habría sido un sueño? Se levantó de su cama, se estiró de brazos y piernas y sintió una extraña sensación de tranquilidad. Se dispuso a salir de su habitación, pero la puerta no tenía cerradura. Trató de empujarla un tanto desesperada por el hecho tan extraño de que su puerta no pudiera abrirse por dentro. Le gritó a su mamá, pero parecía que nadie la escuchaba. Histérica trató de salir por la ventana, pero el resultado fue el mismo que con la puerta. Recorrió su cuarto en busca de alguna respuesta, pero no encontraba nada. Se preguntó si esto era consecuencia de lo que pasó la noche anterior, si realmente no fue un sueño, y de la manera más terrible se dio cuenta que todo había sido realidad. Miró en el espejo y no se vio reflejada. Lo que vio fue a su madre llorando sobre el cuerpo de alguien que enseguida se reconoció como a sí misma. Le gritó a su madre, le gritó que no estaba muerta, que estaba del otro lado del espejo, pero todo fue inútil. Aquel extraño encerró su alma dentro del espejo y se quedó ahí para siempre. El Día de los Muertos. Ahí nos encerramos mientras escuchábamos lo que sucedía. Margarita parecía hablar con el alineado hombre de la guadaña. Ahí nos encerramos mientras escuchábamos lo que sucedía. Margarita parecía hablar con el alineado hombre de la guadaña. Sin embargo, no se podía entender nada. Laura, mientras tanto, se encontraba igual que yo, nerviosa, asustada y temblorosa. Es el hermano de mi mamá. Se llama Fernando. Hace un año la quiso matar y no pudo y... Un grito sordo proveniente del comedor impidió que siguiera contándome de quién se trataba el demente. Tomé un cuchillo de tipo carnicero en el momento en que ella abrió la puerta, encontrándose con el panorama de que su madre estaba sin vida, en el suelo, al lado del inquilino. Sin embargo, el tal Fernando no se encontraba ahí. ¡Vámonos ya!, me dijo, y nunca más escuché ninguna otra palabra de su boca. Cuando sacó una pierna por la ventana apareció su tío, quien estaba escondido afuera. La tomó de los cabellos y la arrojó en el piso para clavarle la guadaña en la frente. Determinado a sobrevivir, salí corriendo, escondiéndome en donde fuera. El miedo que sentía era indescriptible y no sabía si en el segundo más próximo estaría muerto o vivo. Logré esconderme en el baño, detrás de la cortina. Entonces pude ver la sombra del asesino venir hacia donde yo estaba e ingresar encendiendo la luz. Mi corazón palpitó como nunca y me tapé la boca para no hacer ruidos. No traía la guadaña consigo, ya que había quedado clavada en la cabeza de Laurita. Miró detrás de la puerta y fue entonces cuando me armé de valor. Salí y lo tomé por sorpresa. Su cara de desconcierto era tal como la mía cuando lo vi entrar por la ventana hace unos minutos. Alcancé a herir su cara con el cuchillo. Aproveché que no miraba y le pegué una fuerte patada en la cabeza, haciéndolo caer desmayado. Salí y cerré la puerta con llave.
Llamé a la policía, que se apareció a los 15 minutos, tiempo que para mí pareció una eternidad, encontrándome apoyado sobre la puerta del baño con el cuchillo lleno de sangre en mi mano, en estado de shock. Aunque pienso que el verdadero shock se dio cuando se abrieron las puertas y el tal Fernando no estaba ahí, sino un charco de sangre y la ventana abierta. En el espejo, con esa misma sangre, estaba escrita una frase que nunca me podré sacar de la cabeza: el día de los muertos será el día de tu muerte. Fui el único sospechoso de aquel múltiple asesinato, ya que según la policía, el tal Fernando había fallecido años atrás. Pero, ¿cómo sacarme de la cabeza su constante presencia ensangrentada y esa frase que vi escrita en el espejo y que aún sigo viendo? En la corte me tacharon de demente y ahora en el manicomio sigo muerto en vida, esperando más que temeroso a que la promesa de aquella maligna persona se cumpla. Hoy es Día de Muertos. Me encuentro solo, tirado en el cuarto oscuro. Los custodios me han dado un fuerte analgésico para quedarme dormido después de haber tratado de escapar y de rogarles por lo que más quieran que no me dejen solo. Apenas si puedo mantener la cabeza erguida, pero qué maldita coincidencia. Mi agotado cuerpo yace exactamente frente a un gran espejo que cubre la mayor parte de la pared, y sobre el espejo la siguiente frase escrita con sangre: hoy es Día de los Muertos, hoy es día de tu muerte. Ahogado en mis propios gritos, que son tan fuertes como el sonido del silencio, pido ayuda desesperadamente, pero nadie acude. En lugar de eso, los pasos lentos y potentes de un hombre con una guadaña en mano se acercan hacia mí. El sonido de la guadaña cortando el aire hacia mi posición es fuertísimo. Sé lo que está pasando, pero aún así guardo un poco de vana esperanza. Siento una gran presión sobre mi cabeza, respiro fuertemente y mi corazón late lento. Ahora, oh no, oh Dios mío, perdóname. Fin. La Casa de los Espejos. En Cádiz, España, en la parte antigua de la ciudad, cerca de la Alameda, frente al monumento del Marqués de Comillas, junto al mar, se sitúa una antigua casa abandonada de la cual cuentan ser una casa encantada. En la Casa de los Espejos vivió un capitán de barco con su esposa y su hija. La hija le pedía a su padre que cada vez que volviese de algún viaje, éste le trajera un espejo. La hija fue creciendo y se convirtió en una bella joven. Además, era una hija ejemplar. Ante tanta grandiosidad, el padre solo tenía ojos para ella. Pasaron y pasaron los años y su padre seguía regalándole espejos, llegando a tener una gran colección compuesta por espejos de muchos lugares del mundo. La madre, ante estos caprichos y la poca atención que recibía por parte de su marido, discutía día a día con su hija cuando éste se encontraba de viaje. Era tan grande la envidia que en uno de los viajes envenenó a su propia hija para así obtener la absoluta atención de su marido. Al llegar el padre, su esposa le dijo que su hija había padecido una grave enfermedad y había muerto. El padre enloqueció. No podía creer que su ojito derecho había muerto y arremetía contra todo. Cuando entonces vio reflejado en los espejos la muerte de su hija y el envenenamiento por parte de su madre. Al saber lo que realmente ocurrió, logró que su esposa confesara. Fue encarcelada, muriendo al tiempo. El esposo se marchó de la casa para no volver jamás. La casa desde ese momento hasta día de hoy continúa inhabitada. Al entrar en esa casa un escalofrío te recorre el cuerpo y a veces se pueden escuchar llantos de una niña que fluyen desde el piso de arriba donde se encontraba su habitación, la cual aún posee sus paredes cubiertas por espejos intactos que a veces dejan ver su reflejo.